Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Investigando Ando, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, conducido por María Guadalupe Fernández Ruiz. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren pues con mucha disposición de dar inicio a esta nueva semana en este día lunes, 15 de marzo. Agradecemos a las autoridades de la Facultad de Derecho de la UNAM por el espacio que nos brindan para la realización de este programa, particularmente al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma. Este es nuestro programa Investigando Ando, dedicado a promover la investigación y a comentar, a dar a conocer los valiosos y muy interesantes temas de investigación que están relacionados con el trabajo que realizan nuestros queridos maestrandos y doctorandos. Así, el día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Virginia Franco Jiménez y la licenciada Mónica Vázquez Espinosa, y por supuesto con el doctor Antonio Sánchez Bugarín, quien nos da el apoyo para la realización de este programa. Muy buenas tardes, tengan todos. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues, doctor, yo quisiera pedirle, si fuera tan amable, de platicarnos quién es Mónica Vázquez Espinosa, quién es Virginia Franco Jiménez. Con mucho gusto. Mónica Vázquez Espinosa es licenciada en Derecho, especialista en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de ser maestrante en la unidad de posgrado de esta facultad, se encuentra estudiando su segunda licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en temas de derecho corporativo y empresarial. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil para la protección y defensa de los derechos humanos en materia de derechos de víctimas del delito y violación a los derechos humanos, así como en la promoción y enseñanza de los derechos de la infancia para la prevención de trata de personas y explotación sexual infantil. En el ámbito docente, la licenciada Vázquez tiene más de 8 años de experiencia, tanto en el sistema escolarizado, sistema abierto y el sistema a distancia en diferentes materias e instituciones educativas. Por su parte, tengo el agrado también de hacer una muy breve semblanza de la licenciada Virginia Franco Jiménez. Ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Ha sido becaria en Alemania y alumna del Seminario de Historia de Teoría Feminista en la Universidad de La Coruña, en España. Se ha desempeñado, entre otros importantes cargos, como secretaria técnica de la Comisión de Asuntos Editoriales del Senado de la República en la 63ª legislatura. Ha dirigido también la Dirección de Desarrollo Institucional para la Igualdad y No Discriminación del CONAPRED y actualmente es subdirectora de Instrumentación de Implementación de Políticas de Género en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Así es que, como ustedes verán, tenemos excelentes y muy distinguidas profesionistas y profesionales. Eso es, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Usted sabe, ustedes también, Vicky, Mónica, que hoy no es un día cualquiera. ¿No saben? Pues les voy a contar por qué. Porque hoy no es un día cualquiera. Porque hoy
no es un día cualquiera. Pues fíjense que un día como hoy, pero de 1861, mediante un decreto presidencial del presidente Juárez, se estableció el uso en México del sistema métrico decimal. Entonces, a partir de ese momento, el metro, el kilo, el litro, se establecieron ya como medida oficial en nuestro país. Un día como hoy, pero de 1972, pasando a otro ámbito, se estrenó en Nueva York la película El Padrino, que es clásica entre todas las películas de mafia, The Godfather, producida por Francis Ford Coppola y basada en el libro de Mario Puzo. Un día como hoy, pero de 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la prohibición para fumar en locales cerrados de acceso público en el Distrito Federal. Los ministros consideraron que esa medida sería adecuada para alcanzar los objetivos de protección a la vida y a la salud. Esto simplemente como algunas muy pequeñitas efemérides de un día como hoy, 15 de marzo. Y bueno, también quiero decirles que hoy es Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Esto fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas, basándose en un discurso del presidente John F. Kennedy, un 15 de marzo de 1962, para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. Así es que, ¿qué les parece si damos inicio a la entrevista? Itinerarios. Hoy tenemos temas tan interesantes, doctora, temas tan interesantes y que si bien este tema que vamos a abordar hoy con las investigaciones de tan destacadas profesionistas e investigadoras y que sucede en 2008, es vigente en este momento, lamentablemente es vigente. Vicky, Mónica, vamos a comentar con base en el trabajo que ustedes realizan en sus respectivas investigaciones, el documental denominado Las tres muertes de Marisela Escobedo. Entonces, yo les pediría a ambas que me dieran su impresión, pero lo primero es, voy a tratar de sintetizar el documental de manera muy simple, muy básica, y le pediría a cada una de ustedes que me dijeran desde el punto de vista de sus investigaciones, a través de qué filtro puede ser visto el documental. ¿Qué lectura se le puede dar a este documental a través de sus respectivas investigaciones? Este trabajo de investigación, este documental, narra los sucesos vividos por Marisela Escobedo. Como comentaba el doctor Sánchez Bugarín, en 2008 desapareció la hija de Marisela Escobedo, Rubí Marisol Freire Escobedo, de 16 años de edad. El novio de Rubí y padre de su hija, Sergio Rafael Barraza, la había asesinado y le había arrojado sus restos en un tiradero de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Marisela acudió a las autoridades y al percatarse de que no existía avance alguno en las investigaciones, emprendió la tarea de buscar al homicida con sus propios recursos para llevarlo ante la justicia. Lo encuentra en Zacatecas y el juicio es llevado en Chihuahua, en donde fue absuelto, a pesar de haberle pedido perdón a Marisela por haber matado a su hija. ¿Cuál fue la razón? Supuestamente la falta de pruebas. La sentencia fue revocada por un tribunal, pero para entonces el feminicida se encontraba ya prófugo. Entonces, ¿qué lectura se le puede dar a través de la paridad en todo y de la crítica jurídica feminista, Vicky? Gracias, doctora. Es muy interesante la pregunta y es muy claro también, es un ejemplo terrible justo de qué significa la ciudadanía de las mujeres en un país como México. Es decir, la ciudadanía es un vínculo con el Estado-Nación. ¿Qué clase de vínculo se establece cuando se es mujer en un país como México?
No se tiene, al menos en el caso que hoy estamos analizando, el doloroso caso que estamos analizando, pareciera que las feministas radicales tienen razón cuando dicen que el derecho es un constructo patriarcal. Y entonces, desde ese punto de vista, una crítica jurídica de las más importantes y sólidas es que no hay forma en que el derecho pueda funcionar como una garantía de bienestar para las mujeres en Estados-naciones, donde evidentemente hay un origen patriarcal y androcéntrico del estatus jurídico, ¿no? Entonces creo que este es un ejemplo de cómo ser mayor de edad, tener un modo honesto de vivir, pertenecer a una nación no implica garantías de bienestar y seguridad para las mujeres. Sí. Hay una frase, bueno, muy, muy impactante de Marisela Escobedo que dice: le he perdido el miedo a todo, le he perdido el miedo a la muerte, que es lo peor que me podría suceder. He enfrentado a las autoridades, he enfrentado al gobernador, he enfrentado a quien se me ha puesto enfrente y quiero que mi hija, donde quiera que esté, sepa que la amo, que no voy a dejar de luchar hasta que se le haga justicia. Mónica, ¿qué lectura arroja el documental desde la perspectiva de género en la administración de la Ciudad de México en materia de justicia penal? Sabemos que esto ocurrió en Chihuahua, pero ¿qué lectura se le puede dar desde la perspectiva de género en la administración de la Ciudad de México en justicia penal? Bueno, primero hay que partir del hecho de que la perspectiva de género pretende ser como una categoría analítica que nos permita revisar las relaciones entre personas, considerando al género como una categoría que puede implicar una relación desigual, ¿no? En este caso en específico es muy, muy triste porque evidentemente toda la relación, el ver el trayecto de la relación de Rubí, ¿no?, con su pareja, nos podía develar esta relación desigual, ¿no? Esta falta de equidad entre pareja, ¿no? En la pareja. Y que eso era una clara señal de que la violencia feminicida ahí estaba. El asunto es que cuando se investigan este tipo de casos, pasa lo siguiente. Lo primero es, y yo ahí es donde yo tengo un tema, ¿no? Cuando decimos perspectiva de género es como ponerme los lentes y voy a ver la realidad a partir de estos lentes. Pero de fondo, como dijo Vicky hace un momento, pareciera que tenemos una estructura de derecho y una estructura institucional, parece patriarcal, ¿no? Entonces, la ortopedia a lo mejor no es suficiente. Habría que hacer un cambio de visión de las relaciones. Entonces, lo primero es eso, que en la investigación, cuando ella quiere ir a denunciar, le dicen, es que se ha de haber ido con el novio, se ha de haber ido con el otro, culpabilizando a la víctima y no le quieren recibir pues su denuncia por la desaparición. O sea, es el primer obstáculo. Ya dentro de la investigación hay indicios que, de acuerdo al contexto que hay en Ciudad Juárez, que hay en todo el país e incluso en México, aquí en la Ciudad de México, que nos podrían revelar que hay esta violencia estructural al interior de su relación. Sin embargo, no se activa este mecanismo, ¿no? Esta visión, esta perspectiva. Y entonces, pues se sigue una investigación, entre comillas, y eso hay que decirlo, antes, en esa época, no había investigaciones por personas desaparecidas, eran procesos de localización. Y pues no es tanto como que lo investiguemos de a ver qué pasó, sino simplemente es voy a ver si la encuentro en algún punto. Entonces, pasa este trayecto, finalmente pues logran enjuiciarlo, ¿no? Pero al momento del enjuiciamiento, y ahí también tenemos otro tema, es en la cuestión probatoria. ¿Qué es lo que pensamos que debe de probar una prueba? ¿No? Uno entiende que en materia penal, pues es la última frontera en donde nos estamos jugando la libertad de la persona procesada y que necesita haber candados. Sin embargo, ¿no? También esta cuestión de tener ciertos estándares de prueba y no vincular el caso concreto con la situación contextual que vive el país y que vive la región para revelar
que había esta culpabilidad, que el género podía estar operando como un factor para la muerte, lamentable muerte de Rubí, es algo que ellos se quieren deslindar con esta cuestión de que no estaba debidamente probado. Cuando, ¿no? Me parece que esa es una cuestión que tenemos que trabajar en cuestión de teoría jurídica. ¿Cómo probamos este tipo de cosas? Por ejemplo, en violaciones, ¿no? Ha tenido que avanzarse muchísimo para entender cómo operan las violaciones y saber cuáles son los mecanismos probatorios. Porque en ese sentido no podemos exigir que haya una completa correspondencia entre los enunciados de hecho y las expresiones que se nos manifiestan. Hacer ese vínculo, lograr hacer esas argumentaciones, requiere no solo que yo me ponga los lentes de perspectiva de género, sino que de verdad tenga una consideración importante sobre las relaciones desiguales de poder en razón del género. Entonces, si no lo tengo de entrada, no lo voy a ver. Voy a juzgar el caso aislado, no lo voy a juzgar con esta perspectiva de las relaciones sociales, y eso, pues, da estos muy tristes resultados, porque este es un caso tristemente paradigmático, en donde además la madre, que después se convierte en una luchadora social por la causa de su hija, ¿no? Y que además ella tiene que invertir sus recursos, como muchos padres, muchas madres en este país, para poder acceder a la justicia. Lo único que sucede es que ella también termina perdiendo la vida, ¿no? Porque, digo, y ahí se pueden imbrincar varias cosas, ¿no? No solo por el hecho de ser mujer y levantar la voz en un espacio público en donde las mujeres normalmente no tendríamos como el derecho de levantar la voz. Dos, por el hecho de que es una defensora de derechos humanos y que esa es una situación adicional en donde los defensores y los periodistas en este país también tienen un alto riesgo de sufrir daño en su vida y en su integridad física, ¿no? Y que no hay defensa. Y lo triste del asunto es que ni Rubí ni ella han alcanzado justicia, ¿no? Pareciera también que a eso se le tendría que sumar la parte o la cuestión de la corrupción que hay en varias esferas de este país. Así es, así es. Muy bien. Bueno, pues decía Virginia, y ahorita con lo que esa introducción tan importante que usted nos dio, doctora, de cómo estamos, en qué marco. Virginia habla de la reforma a paridad en todo, como usted lo señalaba, pero me llama mucho la atención para este tema cómo ese ejercicio de la ciudadanía está ahí implícito en este problema, en estas 3 muertes de Marisela. ¿Por qué? Ella, una luchadora social, se convierte primero una madre, una enfermera, que inclusive deja su trabajo por ir a buscar mayores posibilidades para su familia. ¿Qué es lo que hacen? Es un ejemplo de muchas mujeres y muchas familias en nuestro país. 2008. ¿Ya a cuántos años estamos? En el tema de esta paridad en todo, de esta ciudadanía. Al convertirse ella en luchadora social, hay un acompañamiento cuando ella viaja, inclusive para buscar al feminicida, al asesino de su hija. Hay un acompañamiento de esa ciudadanía y una empatía. ¿Qué observa usted a través de su investigación sobre este particular, Vicky? Gracias, doctor. Siempre nos queda muy cortito para abarcar todos los temas y aristas del tema, la entrevista, pero tratando de sintetizar, creo que, como mencionaba Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, esta obra fundante del feminismo en esos años, los 40, 50, quizá habría que retomar eso que habla de las mujeres nos desarrollamos en una situación y reconocer esa situación es fundamental porque a veces hay violaciones a ciertos derechos, no precisamente por ser mujer, pero el contexto implica que somos mujeres.
quisiera aterrizarlo de la siguiente manera. Cuando hacemos un recorrido de lo que pasa desde que la hija de Marisela Escobedo, Rubí Marisol, se vincula con su futuro feminicida, ¿no? Hay ahí un contexto, como bien decía Mónica, de desigualdad, e incluso ella era menor de edad, ¿no? Nadie puede detenerla y entonces termina viviendo con este hombre. Y después hay un contexto donde hay violencia, donde hay narcotráfico, donde hay trata de personas, donde hay pobreza estructural, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sabemos toda la trayectoria que siguió Marisela Escobedo en la lucha por alcanzar justicia. No hay un adecuado acceso a la justicia. Evidentemente, la manera en la que se lleva a cabo el proceso tampoco es de lo mejor, no sigue los estándares, ¿no? Pero aunque no podríamos decir que a Marisela Escobedo la asesinaron por ser mujer, su contexto y ser mujer determina la manera en la que desde el principio su vida se desarrolló. Entonces, esa situación es la que quienes juzgan tienen que tener claro cuando están atendiendo un caso donde las mujeres están implicadas. No necesariamente buscar si el delito o lo que se está juzgando fue por razón de género, sino tomar en cuenta que hay una mujer implicada con situaciones donde su vida se ha desarrollado muy determinadas y esa situación pues es una desigualdad absoluta frente a los hombres. Gracias, Vicky. Mónica, ¿usted trabaja algo que es donde caería o encuadraría, de acuerdo a este documental, la segunda muerte de Marisela? Y traigo la reflexión. El destino es a veces un cruce de caminos, un instante efímero en el que sucede algo que cambia, y ahí lo vimos, que cambia nuestras vidas para siempre, sin que podamos echar marcha atrás. No se decide, nosotros no podemos hacerlo, pero tal vez podamos hacer algo para evitarlo. Y usted toca el tema precisamente de los juzgadores y cuál es su papel determinante y la sensibilidad que tienen que tener los operadores jurídicos sobre temas y sobre cada uno de los temas que a ellos les lleguen. ¿Cuál es su opinión a la luz de su investigación sobre este documental y lo que sucede y que vimos, donde es desgarrador como el segundo momento, donde se inicia este nuevo, entre comillas, sistema penal acusatorio? Se desdibuja. Yo creo que no supieron ni qué hacer, pero lo dejo a que usted nos dé sus comentarios. Sí, bueno, aquí creo que habría que hacer como, y creo que ya lo había comentado en la sesión anterior que habíamos tenido esta charla, habría que considerar varias cosas. Una de ellas es esta cuestión de que estamos ante un sistema nuevo, bueno, ahorita ya no tan nuevo, pero estábamos ante un sistema nuevo, ¿no? Esa acomodo es una primera cuestión que hay que observar. Ahora, yo no con esto quiero justificar para nada la labor de los jueces, que en este caso en específico es muy evidente que teniendo todos estos indicios, ¿no? Para poder inferir que esta persona había ultimado a su pareja y que además había toda una construcción, todo un contexto de género y de desigualdad ahí, bueno, eso es ya un tema aparte, ¿no? En donde nos hace sospechar de muchas cosas, ¿no? En esta cuestión de la resolución y de cómo resolvieron. Pero también, y algo que a mí me llama un poco la atención cuando vemos este documental, y creo que eso también es clave, es la intervención que debería de tener el abogado victimal aquí. O sea, la víctima directa es lamentablemente Rubí, ¿no? Pero tenemos víctimas indirectas como la familia. Entonces, la intervención de los abogados victimales para destacar estas cuestiones de género es muy importante. También en la presentación, digo, se ve muy poco en el documental realmente, no se logra percibir, y
pues al menos esa es la impresión, que tampoco el Ministerio Público, el fiscal, hace argumentaciones en cuestión de género, como para resaltar, destacar que ahí está toda esta estructura montada, todo este contexto que llevó a este resultado, ¿no? Finalmente sí había indicios, digamos, pensándolo en un homicidio simple, sí había indicios, sin embargo, este reforzamiento de los otros elementos que están dentro del juicio, que recordemos, ¿no? Este nuevo sistema permite una mayor incidencia de las víctimas involucradas. Entonces, es muy importante no solo que las personas juzgadoras tengan inserto el chip, por decirlo de alguna manera coloquial, de la perspectiva de género, sino todas las partes que se encuentran involucradas en este proceso. También el abogado victimal, el fiscal, esto le hubiera dado un reforzamiento argumentativo a todas las pruebas que ya tenían, ¿no? Sí se entiende que eran indicios, ¿no? Probablemente no se tenía, a lo mejor había algunas cosas que no se ven ahí, algunas cosas de la investigación que no eran muy claras. En mi experiencia, a veces también hay fallas en la investigación. También hay fallas en la manera en que se hacen los peritajes que no cuentan con perspectiva de género, que genera que las personas juzgadoras no tengan una visión clara, porque hay que entender también que las personas juzgadoras tienen sus límites legales, ¿no? Entonces, creo que son muchos factores como para decir que solo las personas juzgadoras necesitan el chip. Creo que todas las personas que estamos involucradas como operadores jurídicos necesitamos forzosamente abordar las situaciones con perspectiva de género. Y este es un enfoque a lo mejor un poco fuerte, pero creo que la perspectiva de género debería de estar presente en el análisis de cualquier relación jurídica, incluso entre los hombres, porque puede ser que el género esté operando como una causal de desigualdad, incluso entre hombres heterosexuales, ¿no? Aunque es importante destacar que, como decía Virginia, esto es reforzado cuando tienes una categoría sospechosa como una mujer o una niña. Aquí tienes una categoría sospechosa, esto es de verdad obligado y tendrías que hacer al menos eso es lo que yo pienso, una argumentación para decir que no vas a hacer el reforzamiento que implica la perspectiva de género. ¿Por qué no lo vas a tomar o no lo vas a considerar? Tendría que haber ahí una argumentación para descartar que el género no está funcionando como una categoría en esto, ¿no? Mónica, bueno, primero, el doctor Sánchez Bugarín menciona que Maricela Escobedo era una enfermera que deja su trabajo y se dedica a tratar de que se le haga justicia a su hija. Ella recorre absolutamente todo el país de una manera, pues verdaderamente, yo diría casi inmolándose, sería la palabra, eh, en aras de encontrar al asesino de su hija, pero además también en aras de que se le hiciera justicia. Entonces ella marcha incansablemente por toda la República, a veces únicamente vestida con las fotografías de su hija, casi sin zapatos, o sea, realmente recorre todo el país. Y con uno diría, no sé si precisamente no es estoicismo, porque yo creo que ni siquiera sentía el dolor físico, no había cansancio para ella, ¿no? Y realmente no sé, uno se pregunta si realmente fue comprendida por las autoridades o fue molesta. Pero al margen de todo eso, ella encuentra al homicidio, pone todo, como se dice coloquialmente, en charola de plata, ¿sí? Y finalmente es en vano, ¿no? Mónica, cuando formulas el planteamiento en tu proyecto de investigación, mencionas que con base en datos del INEGI, el nivel de confianza en las autoridades de procuración e impartición de justicia, hablando en la Ciudad de México, solo el 43.5% de la población de 18 años y más considera confiables a los jueces. Yo te preguntaría, ¿qué papel juega el elemento nivel de confianza en tu investigación que pudieras ver presente, que pudieras trasladar al documental de las 3 muertes de Maricela Escobedo?
Creo que estos fallos lamentables son los que afectan estos niveles de confianza. El asunto es que cuando alguien acude a un tribunal es para solicitar justicia, y el sentir que no se tiene esa justicia, después de que además se ha vivido un viacrucis, por decirlo menos, ¿no? Entre la investigación, el juicio, la presentación de las pruebas, el escuchar los testimonios, que es doloroso para las víctimas involucradas, y después de pasar por todo ese trayecto, llegar a un resultado en donde, a pesar de que la historia dice, ¿no?, o cuenta que esos son los hechos y se lo niegan, pues por supuesto que lo que implica es que las personas decidan ya no tocar la puerta a los tribunales, ¿no? En el sentido de, pues yo voy a ir a acudir, voy a pasar el infierno en vida para no obtener justicia. Y vaya que obtener justicia, que a veces eso uno no podría pensar, es que lo metan a la cárcel o le den lo peor, ¿no? A veces el hecho de que a una víctima, digo, por las cosas que me ha tocado atender con algunas personas, que les digas que sí pasó, que fue real, que no fue su culpa y que esa persona, la otra, es responsable, ese simple hecho a las víctimas les ayuda mucho a mejorar, pues, o a pasar un poco del trauma que han vivido por el hecho delictivo. Entonces, estos lamentables casos, ¿no?, son los que generan que la población empecemos a no tener confianza en nuestras autoridades. Si nosotros no tenemos confianza en las autoridades, es como en cadena. Entonces empieza a haber cifra negra, entonces hay mayor impunidad, mayor comisión de delitos, y lo único que sucede es que la confianza en sí misma en el Estado se desgasta, ¿no? Las personas dejan de creer en que el sistema funcione, pero lamentablemente, además en el caso de Marisela Escobedo, es muy notorio, pero muy, muy notorio, cómo parecía que algo había, que ella no iba a poder acceder a la justicia y que tuvo que luchar 2 o 3 veces más para lograrla, y aún así, aunque tuvo ya esa sentencia del Tribunal de Alzada, finalmente esta persona jamás recibió la sanción que le correspondía. O sea, al final del día este delito quedó impune, ¿no? Y ese es el mensaje que hay en la sociedad. Así es. Vicky, tú te formulas varias preguntas en tu investigación. Una de ellas es, ¿cuál ha sido el camino jurídico en México que llevó a la reforma constitucional en materia de paridad? ¿Considerarías tú que en ese camino recorrido se encuentra Marisela Escobedo? ¿Y qué pasa con la construcción del sujeto jurídico mujer de la reforma de paridad en el caso de Marisela Escobedo? ¿Qué tiene esta reforma para ofrecerle a Marisela Escobedo? Yo creo que sí, que Marisela Escobedo de una manera terrible forma parte de este camino que lleva no solo a la reforma de paridad, sino a su concreción. ¿Qué creo que tiene que ver? Hablábamos en algún momento de cómo la paridad, si no va de la mano de agendas de mujeres específicas, no va a cobrar sentido. ¿Para qué sirve una paritaria representación de mujeres en espacios de toma de decisiones si no hay una agenda clara y objetivos claros? En ese sentido, creo que mujeres juzgadoras, mujeres gobernadoras, mujeres legisladoras tienen que tener objetivos claros de cómo debe ser el acceso a la justicia para las mujeres y cómo debe ser ese sujeto jurídico. De entrada, universal, es decir, no siendo la otredad, no siendo un sector, no siendo alguien para que se legisla, sino un ente con legitimidad epistémica y con existencia plena. Ahora bien, hay algo que las feministas italianas de la diferencia puntualizan y que es importante rescatar. Yo rescataría eso para la concreción de la reforma de paridad. Tiene que existir el afidamento.
más allá de la sororidad. Es decir, yo no quisiera deslegitimar el término, pero yo no lo uso, en el sentido de que podemos no querer a la mujer que está al lado de nosotros. Podemos puede no caernos bien, no querer nada con ella en el resto de nuestra vida, ¿no? Pero el afidamento y las alianzas políticas implican que más allá de nuestras filias y fobias personales, nos reconocemos como una parte de la población que juntas estarán en una mejor situación. Entonces, la paridad tiene que reconocer el afidamento y las alianzas políticas y trabajar para objetivos comunes. Y bueno, el caso de Maricela Escobedo es un grito puesto en película, en documental, de por qué es necesario reconocer esa desigualdad entre hombres y mujeres y trabajar para su eliminación. Así es. Es un tema apasionante que por el tiempo desafortunadamente tenemos que ir acortando. Pero estas 3 muertes de Maricela Escobedo no solamente indagan en esa lucha de una madre por el feminicidio de su hija, sino que además se convierte en un espejo, atención, sí que es muy importante, y que se deduce de sus investigaciones, de lo que sucede cotidianamente, desafortunadamente, en nuestro país. La ineficiencia en algunos momentos que existen de algunos malos policías, corrupción de algunas autoridades, esa delgada línea que separa algunos momentos en que interviene ese crimen organizado y donde se ve que se había metido precisamente el homicida. Deja situaciones donde nosotros, como investigadores, como profesores de la máxima casa de estudios, y a ustedes, se agradece que toquen temas tan importantes y que los sigan investigando. Doctora, qué felicidad estar compartiendo este momento y discutiendo estos temas que de suyo son muy importantes. Qué lástima que el tiempo siempre el tiempo es muy corto para temas tan importantes y con estas disertaciones que nos dignifican siempre. Es un tiempo corto, pero muy valioso, sobre todo para que la comunidad universitaria, y en este caso quienes nos ven en este programa, sepan la valía de cada investigación que se realiza en la División de Estudios de Posgrado, que es un trabajo que tiene siempre un para qué, para algo. O sea, no es un trabajo meramente estéril, simplemente para la realización personal de quien está haciendo el trabajo, sino es un trabajo que tiene repercusiones e impacto importante en la sociedad y lo que se espera es en la agenda pública, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena por sus investigaciones, les agradecemos mucho que estén aquí y bueno, doctor, la frase de la semana. Pues nuestra frase de la semana es muy importante, de la filósofa, escritora rusa Ayn Rand, que dice: investigación científica libre, el segundo objetivo es redundante. Y aquí se demuestra. Muchas gracias. Bueno, excelente, muy. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.